7 de la tarde, 47 minutos en la República Argentina, y vamos a charlar un poquito de la situación sanitaria, de, bueno, los desafíos que vienen. Estamos en un buen momento sanitario y vamos a conversar con Nicolás Kreplak, que es ahora ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Kreplak? Acá Sebastián Davidos, lo saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, a ver, vamos parte por parte. Primero lo más operativo que me interesa saber, que es el tema de variante Delta. ¿Hubo más circulación comunitaria? ¿No hubo más? ¿No encontraron más casos? ¿En qué está eso? Nosotros tenemos dos casos que son los que se denominan de circulación comunitaria, que son donde uno no puede identificar el nexo epidemiológico. Claro, ¿de dónde vino? No sabemos de dónde vino. Lo que estamos haciendo es ampliando muchísimo la cantidad de muestras que se envían a secuenciar para poder encontrar más casos, a ver si existieran. Pero bueno, cuando ya uno tiene algunos casos, ya sabe que hay transmisión comunitaria, ya se había visto que había en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, después se suma a la provincia, y ahora simplemente esto lo tenemos. Lo que no está generando por el momento es ni que sea la predominante, es decir, la que más frecuentemente se encuentra, eso todavía está muy lejos de serlo, y tampoco está produciendo un aumento de los casos. Así que por ahora es con leves casos de transmisión comunitaria eventuales y sin aumento de la predominancia ni de la cantidad de casos. Pero ¿puede pasar que por más que esté circulando la Delta, no haya tantos casos y que las vacunas lo estén evitando? Digo esto que no es lo que está pasando en, no sé, Gran Bretaña, en Reino Unido, en Estados Unidos. Eso no pasó, porque ahí aumentaron los casos y las vacunas no aguantaron, o Israel, por ejemplo. Pero puede estar pasando algo al revés, porque no pasa tampoco en Latinoamérica. Eso me resulta muy raro con los casos. Es muy difícil, en epidemiología es muy difícil pensar las cosas con una sola causa. Porque si uno hace eso, en general le erra y no se explica por qué pasan estos fenómenos. Pero en el hemisferio norte, lo que se vio que había mucho de la variante británica, que cuando aparece la Manaos produce en 4 semanas, desde que empieza, un aumento de los casos grandes y un pico que se produjo en 4 semanas. Eso en algunos países con muy buena tasa de vacunación, como Gran Bretaña, generó un pico de muchos casos con pocos fallecidos, y en países que tenían muy baja tasa de vacunación, una situación muy complicada. Y en el medio todos los grises. Claro. En América del Sur, que no había esa variante británica tanto, sino más la andina y sobre todo la Manaos, lo que se está viendo es que tarda mucho más en aparecer. Desde que empezaron los casos comunitarios, recién a las 8 semanas aproximadamente se observan lugares como en Brasil, por ejemplo, que ya se empieza a reemplazar. Casi todos los casos que se ven en el sur de Brasil son de la variante Delta, pero siguen bajando los casos. Entonces empieza a ser predominante, es la variante más frecuente, pero bajan los casos. En un territorio que está en otra condición epidemiológica, estamos en invierno y empezamos a mejorar recién ahora, ¿no? Claro, y en ese sentido, teniendo en cuenta este panorama de lo que no está sucediendo con la Delta o la demora en el ingreso de la Delta, ¿se podría aflojar, por ejemplo, no sé, tomar la decisión de decir, bueno, que vuelvan los vuelos como eran antes, sin dejar de que hagan la cuarentena en los hoteles, por ejemplo? Bueno, gradualmente. Yo creo que todavía no hay una certeza clara de si este aumento si la aparición de esta variante Delta no va a producir una tercera ola. Puede ser que lo produzca, y eso hay que tratar de administrarlo para que no sea un problema real en términos epidemiológicos. Entonces, lo que se está haciendo es, ahora comienza la presencialidad escolar completa en gran parte del país. Claro. Nosotros veníamos teniendo muy buena presencialidad en el interior de la provincia, pero ahora estamos incorporando casi todo el AMBA, o todo el AMBA, que no lo estaba, a tener menos distanciamiento del recomendable, con lo cual es una situación de aumento de la peligrosidad de contagios. Claro. Además, están llegando más vuelos que antes, se triplicó la cantidad de vuelos que están llegando al país, con todavía cuidados fuertes en la frontera. Me parece bien que en el mes de septiembre, que es un mes, lo que se logró en agosto fue muy importante, porque se redujo muchísimo la cantidad de casos y se pusieron una enorme cantidad de vacunas. Fue el mes récord de vacunación. Nosotros pusimos, ya llegamos a tener más del 50% de la población con el esquema completo, y tenemos el 90% de la población vacunada en la provincia. Es muchísimo lo que se logró hacer en el mes de agosto. Queremos que el mes de septiembre sea el último empujón, con muchísimas vacunas también aplicadas, terminar gran parte de la segunda dosis, y empezar a ver si tenemos la oportunidad, cuando empiecen a llegar las vacunas de Pfizer, de avanzar con los adolescentes. Es decir, con todo este escenario,
y un mes más de cuidado, quizás en octubre tengamos un panorama mejor si no se produce una tercera ola, ¿no? Estamos charlando con Nicolás Crepla, que es ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Crepla, usted quedó como ministro de Salud después de que Daniel Goyan se fuera a ser precandidato. Sí. ¿Se imagina a Goyan presentando qué tipo de proyectos en el Congreso? Porque ya lo hablamos alguna vez del documental, ¿no? Ahora se me fue el nombre, perdón que ahora no lo recuerdo. Subordinación de los privilegiados. Ahí está. Donde hablan de reformas en el sistema de salud, ¿no? Que es un poco lo que planteó en su momento Cristina Fernández de Kirchner. O deslizó por lo menos, porque después no hubo ningún proyecto alrededor de eso. Bueno, circuló algún tipo de borrador. Pero ¿se imagina presentando algún tipo de reforma del sistema de salud a Daniel Goyan en el Congreso? Sí, sin duda. La reforma del sistema de salud, como el sistema de salud en Argentina no está formado por una ley, no existe la ley que explique qué es el sistema de salud, tampoco se lo puede transformar por una ley. Es un compendio de muchísimas leyes. Es como si uno dijera, la educación argentina la acomodo con una ley. No, hay muchísimas leyes, y eso que educación es mucho más formal en ese aspecto que salud. Sin duda hay que hacer muchísimas cosas, y creo yo que también que Daniel sea candidato en un lugar tan importante, y eso pasa en muchas provincias, también no solo en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con que la sociedad está empujando o proponemos que empuje a una reforma del sistema de salud, cosa que cualquiera que está en el sector de la salud, y creo que toda la sociedad en general sabe que es necesaria, ¿no? Que tiene que haber, que lo que se logró con la pandemia pase también con otras cosas, ¿no? Pero ¿qué sería esa reforma? Integrar, porque vio que hubo mucha preocupación del sector también, ¿no? Del sector de las obras sociales, de las prepagas, bueno, las obras sociales también, diciendo, bueno, ¿cómo va a ser esa integración que en su momento dijo Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo sería una reforma? A mí me parece que tiene que ser en el Congreso, ¿no? Un lugar de debate donde los proyectos se propongan y todo el mundo pueda debatir, pero sin duda integración ¿qué quiere decir? Que los recursos, el esfuerzo que estamos haciendo, que hacen todos en las obras sociales o en el Estado, incluso en el sector privado, invirtiendo en tecnología, formando trabajadores y trabajadoras, con hospitales, en centros de salud, en la información sanitaria, todo eso tiene que tener un registro, una información, un orden, un nivel jerárquico. Pensemos que hoy uno puede tener un consultorio médico, un médico de un consultorio, atiende a un paciente, anota en su historia clínica y esa información no llega a ningún lugar. Entonces, ¿cómo es la epidemiología de este país? Que en los consultorios, por ejemplo, no se registra la información que llegue a ningún sistema. Hay miles de cosas que pasan con la información, con los recursos. Pero la clínica privada va a tener que funcionar también para el sistema público, o va a tener que colaborar con el sistema público, porque eso del registro ya intuyo que ya existe, ¿no? O ya hubo algunos intentos. No se hace para nada. No se hace. No se hace porque no tiene, o sea, se hace muy poco. En general, con la pandemia se hizo un esfuerzo muy grande y empezó a suceder, pero antes no pasaba. Porque como cada uno no le debe ninguna forma de organización al Estado, entonces si no reporta no tiene ningún tipo de penalización ni consecuencia de nada. Y esto en ningún país del mundo con sistema de salud puede funcionar de esa manera. Entonces Argentina tiene que organizarse, nos va a ayudar a todos para poder saber cómo invertir. Puede pasar en Argentina que uno tenga equipos muy costosos como un resonador y se pongan dos en la misma cuadra, y después tengas 100 kilómetros para conseguir otro equipo. Entonces, o sea, por eso digo, ahí hay que compartir recursos entre lo privado y lo público. Es posible, si sucede eso hay que compartir el financiamiento también, ¿no? De forma tal de que si el Estado utiliza, ya de hecho ahora sucede, que el Estado a veces alquila servicios en el sector privado y los paga, por supuesto. Y también cuando una prepaga utiliza el hospital público, tiene que pagarlo. Pasa que muchas veces funciona mal porque los sistemas administrativos no están integrados, etcétera. Sin duda Daniel va a tener que trabajar con los otros diputados y diputadas en un plexo de leyes que se discutan bien y que incluyan a la enorme mayoría de los actores, no solo de los que trabajan en la salud, sino del pueblo en general, para que podamos tener una reforma que sea mejor. Con la pandemia se hicieron muchísimas cosas que integraron el sistema de salud y fueron las que evitaron que el sistema desbordara. Esa es la línea que debemos de seguir en adelante. ¿Cuándo sacamos el barbijo? ¿Cuándo estiman que puede, o sea, que por lo menos al aire libre que dejaremos el barbijo, si esto sigue así? La verdad que no sé, supongo yo que además será ese un momento icónico. Claro, quemamos barbijos, ¿no? Como capaz que no hay que hacer eso porque los países que lo hicieron después tuvieron que volver a ponerse. Sí, es cierto. Pero en lugares cerrados, tal vez no. En lugares al aire libre también volvieron, ¿es cierto? Yo la verdad que tengo una expectativa muy grande en el verano. Había que ver qué pasa con la Delta y si aparece alguna otra
complicación porque pueden aparecer nuevas variantes, y si el mundo sigue sin vacunarse, van a seguir apareciendo, pero yo espero que para el verano tengamos una situación muy distinta, que nos permita tener mucho más movimiento y al menos al aire libre, poder tener más tranquilidad, poder compartir con más personas el verano. Pero la verdad que esa es una expectativa que es muy difícil planificar al mismo tiempo, porque ya hemos visto, nadie esperaba la Delta y la tercera ola con tanto nivel de vacunación, y está sucediendo en muchos países del mundo. Por ahora nosotros venimos bien, está bajando muchísimo, hoy vuelve a bajar a niveles récord, sí. pero la verdad que hay que tener mucho cuidado y llevarlo día a día, y no casarse con ninguna expectativa que después uno diga, apostamos a que esto pase y no pasó, porque la verdad que no tenemos certeza de cómo va a ser, pero tenemos mucho trabajo hecho para poder pensar que el mes de septiembre puede ser de vuelta un mes muy bueno como fue el mes de agosto, y nos ponga al pie de algo distinto, que yo no sé si es post pandemia, pero al menos una situación pandémica muy distinta. ¿Le sorprendió, no sé si la escuchó, la declaración de Fernán Quirós, cuando le preguntaron por Ginés González García, y dijo, bueno, para mí hay que separar en dos, por un lado está la parte de lo que él hizo como sanitarista, le dijeron, bueno, pero se robó las vacunas, y él dijo, bueno, no, dio prioridad para que se pongan primero en la fila, ¿no? Trató de aportar un poco, me parece, en ese sentido de racionalidad. No sé si la escuchó la declaración. Algo escuché y no me sorprende para nada, porque Fernán Quirós es una persona racional. Y además, nosotros, todos los que nos dedicamos a la salud, compartimos, yo llegué ayer, estuvimos 2 días, todos los ministros trabajando juntos la articulación del sistema de salud de nuestro país en la provincia de San Luis, en lo que se llama COFESA. Y nosotros tenemos múltiples espacios de intercambio y de articulación que después, a veces en medios de comunicación o en arenas políticas, se terminan llevando a cuestiones que en verdad no son así. Y yo creo que lo que dijo Quirós es lo que él piensa, y es lo que pensamos todos. De ninguna manera se puede manchar la trayectoria de Ginés, y no es cierto que se robó las vacunas. La denuncia en todo caso era sobre una organización en un lugar particular y en tiempos particulares, pero nadie está hablando de robar. Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. La última que le hago está así. Tema Sputnik, segundas dosis para aquellos que ya pasaron los 3 meses. O sea, ¿cuánta gente falta en la provincia y cuánta gente, digamos, cómo viene el cronograma de los, sobre todo los de la Sputnik, que son los más demorados? Bueno, ahora AstraZeneca también se demoró un poquito. ¿Qué demora hay en estos momentos en la provincia? En Sputnik es un poco más complicado porque todavía no logran liberar los lotes producidos en el país completamente de Rusia, pero algo ya nos dieron. Hoy, de hecho, emitimos 119.000 turnos de segundas dosis para Sputnik. Un poquitito son con Moderna, que nos debe quedar un remanente para completar también, pero la mayoría son con componente 2 de Sputnik, de lo producido en nuestro país, y esperamos tener todavía novedades varias veces más en las próximas semanas para poder ir acercándonos. Y de AstraZeneca, que también se había producido un pequeño lapso desde que tenía que haberse recibido. Bueno, se recibió ayer, claro, un cargamento que todavía no nos llegó a la provincia, pero esperamos que nos llegue en las próximas 24 o 48 horas. Lo distribuimos, y para la semana próxima yo creo que con lo que vamos a tener de AstraZeneca vamos a lograr cerrar la deuda que tenemos de soldados y AstraZeneca. Sinopharm venimos al día, y con Sputnik tenemos un pequeño déficit, pero esperemos completarlo con lo que llegue en los próximos días de componente 2. Yo sé que no vamos a estar en el óptimo ahora, pero esperamos que el mes de septiembre nos ponga por lo menos en un buen lugar, donde tengamos a todos los de riesgo ya con la segunda dosis vacunada. Vos pensás que en la provincia, los mayores de 50, que era el objetivo de los que más riesgo tienen, tenemos 79% de esta población con el esquema completo, ¿no? Claro, eso es buenísimo. Bueno, Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, gracias por esta comunicación. Por favor, adiós, un abrazo. Adiós.